Voy a reaccionar a una prédica de Billy Graham. Sé que ya partió con el Señor, pero esta es muy buena esa prédica. El poder de decir no. Escuchemos lo que dice. Y me recuerda a William Booth hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el pelo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no.
pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Me gusta mucho cómo él predica y cómo conecta cada personaje bíblico de acuerdo a la titulación de la predica, el poder de un no. Y toma la vida de cada personaje, de algunos personajes de la Biblia, de hombres y mujeres, para traer este mensaje. Diferentes momentos en que vivieron circunstancias, situaciones difíciles y otras no tan difíciles, pero cada uno tomó una decisión diciendo no a algo, abnegándose a algo. Y fue muy puntual para en ese tiempo y obviamente también para esto, porque recordemos que la Biblia es atemporal, que es relevante para todas las edades, para toda la temporada, sin importar el siglo, el año, la época en que nos encontremos. Sigamos escuchando lo que dice Billy Graham. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aun si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Basti dijo que no. Entonces, Basti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo: no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso.
tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, o yendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Y dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir, él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión. Y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. De un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo. Que Él sea el Señor de tu sexualidad.